Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada 8 días, hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo porque cada 11 de junio se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Si bien sabemos que no es una fecha que debemos de celebrar, el objetivo de esta conmemoración, como todas las demás en las que hemos platicado, es generar esta concientización sobre el diagnóstico oportuno y sobre todo el abordaje de la investigación de los factores de riesgo que existen y así como influenciar a que cada una de las personas que tenemos estos factores de riesgo acudamos a una valoración temprana, pero sobre todo tengamos un tamizaje ideal por un médico especialista. Y lo más importante es que recordemos que el cáncer, cuando se detecta a tiempo, siempre es tratable. Y justamente el tema de hoy se basa en esto precisamente, en identificar cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son los tamizajes más adecuados que se pueden realizar de acuerdo a la edad de cada uno de los pacientes, cuál es la mejor forma de diagnosticar y sobre todo el tratamiento. Y para ello tenemos la participación el día de hoy del doctor Rigoberto Jasay Hernández Hernández. El doctor es médico urólogo y justamente nos va a hablar de estos factores de riesgo, tamizaje y diagnóstico de cáncer de próstata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí presentes. Perfecto, doctor. Un tema muy interesante, sobre todo porque uno de los objetivos de este webinar, doc, es crear esa conciencia que existe sobre la atención primaria. Es importantísimo un diagnóstico oportuno en el aspecto de los varones, específicamente hablando, y hay tamizajes que no son específicamente el tacto rectal, ¿no? Que también es un tabú que en algunas circunstancias es muy necesario, pero vamos a hablar también al respecto, nos va a platicar un poquito, y sobre todo, doctor, cómo podemos abordar este tema. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, lo escuchamos. Hombre, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Bueno, antes que nada, para mí es importante saber o dar a conocer qué es la próstata. Y bueno, la próstata es un aparato reproductor masculino. No es un órgano urinario como tal, pero al estar tan en contacto con la vía urinaria, nos puede causar problemas urinarios y a veces confundimos que es un aparato meramente urinario. Sin embargo, la próstata es un órgano reproductor. La próstata, cuando empieza a envejecer, empieza a obtener problemas o enfermedades. La próstata tiene 3 enfermedades muy comunes, o vamos a hacer énfasis en 3 enfermedades como tal. La primera, que puede dar a cualquier edad, que es un proceso inflamatorio de la próstata, inflamación ya sea por infección o por algún proceso traumático, y esta se llama prostatitis. Después tenemos lo que es el crecimiento prostático obstructivo, antes conocido como hiperplasia prostática obstructiva, y este es el crecimiento o el agrandamiento de la próstata por factores genéticos, factores hormonales y como parte del proceso del envejecimiento del aparato reproductor. La forma en la que envejece la próstata es aumentando el volumen y una vez que aumenta el volumen, aprieta el ducto que se llama uretra, que es el que lleva la pipí de la vejiga hacia afuera, y esto es lo que hace que los pacientes empiecen a tener síntomas urinarios de dificultad para orinar, que se paran a orinar muchas veces en la noche. Y la tercera enfermedad, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, es del cáncer de próstata, que son tumores que se le presentan a cualquier parte de la próstata de carácter maligno, que pueden tener consecuencias graves en un futuro. Algo muy importante, les pongo en esta diapositiva, porque aquí nos habla de qué tan frecuente es el cáncer de próstata.
Y vamos a hablar que el cáncer de próstata se encuentra en el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial en ambos sexos. O sea, sabiendo que es un órgano, que la próstata es un aparato que solamente se encuentra en hombres, a pesar de eso, es el tercer cáncer más común en ambos sexos. Y afortunadamente, algo muy bueno es que, a pesar de ser uno de los más comunes, se encuentra en el lugar número 7 de causas de muerte por algún tipo de cáncer en ambos sexos, teniendo en cuenta que el de mama es el cáncer más frecuente en aparición y el de pulmón el más letal, es el que más muertes produce. Esta gráfica es bien importante porque aquí nos señala qué tanto es la incidencia o qué tan frecuente es que detectemos o que diagnostiquemos casos nuevos de cáncer de próstata según la población. Y bueno, aquí voy a hacer, por ejemplo, un énfasis en dos países. Vamos a hablar, por ejemplo, Canadá y Australia, que están marcados con una alta incidencia de... ¿Qué quiere decir esto? Que detectan muchos cáncer de próstata. Vamos a compararlo solamente con México, donde se detecta o la tasa de detección de cáncer de próstata es de media a baja. Cuando en Canadá, en Brasil, en Australia tenemos tasas de detección muy altas. Pero cuando les pongo la tasa de muertes que hay de cáncer de próstata en estos países, vemos que Australia se detectan muchos casos, pero a la hora de mortalidad tiene casi la misma mortalidad que México. Y Canadá detecta mucho más casos de cáncer de próstata, pero la tasa de mortalidad es mucho menor que la tasa de mortalidad que tenemos en México. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en México no estamos haciendo las cosas de manera correcta porque estamos detectando pacientes en etapas muy avanzadas. Les decía al principio, el cáncer de próstata es un cáncer muy común, pero la tasa de mortalidad es muy baja. Es baja en pacientes que se diagnostican a tiempo, pero es muy alta en pacientes que se diagnostican ya en etapas muy avanzadas. Entonces, quiere decir que en México estamos haciendo una detección promedio, pero también nuestra tasa de mortalidad sigue siendo más alta de países que detectan más pacientes con cáncer de próstata. Aquí tenemos que ponernos, pues, más las pilas, ¿no? Aquí encontramos que en México 1 de cada 6 mexicanos está en riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Es una cifra alarmante teniendo en cuenta que la población mexicana no tiene un buen control o no tiene un buen seguimiento para la detección del cáncer. Bueno, aquí también tenemos otras tablas de cómo se comportan los tumores a nivel mundial, encontrando que en el 2020 encontramos que los hombres, el tumor de próstata fue el cáncer más común en todos los tipos de edades. Esto hablando específicamente en hombres. Aquí tenemos esta tabla, es un poco vieja, es del 2017, pero es de lo más representativo que tenemos, recordando que en el 2019, por cuestiones de COVID, cambiaron todas las tasas de mortalidad, ¿no? Pero bueno, hasta el 2017, antes de entrar a la pandemia, teníamos que el paro cardíaco, las enfermedades del corazón, excluyendo paro cardíaco, era la causa número 1 de defunciones en hombres, hasta 75,000 personas. Y los tumores malignos o el cáncer tuvo una tasa de mortalidad de 41,088 hombres. De estos, 6,676 fueron por cáncer de próstata. Cifras muy altas teniendo en cuenta que el cáncer de próstata no debería ser un cáncer letal. Debe ser un cáncer fácil de tratar en etapas tempranas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, parte de ella también tiene que ver la incidencia en personas afroamericanas. Y bueno, se tiene en cuenta que tienen mayor tasa de muerte un afroamericano que los que son de raza blanca. Esto es meramente cuestiones genéticas. La edad del diagnóstico es muy importante porque a pesar de que el tamizaje lo empezamos a los 45 años, solamente el 2% de los casos se diagnostican antes de los 50 años de edad. La edad media de diagnóstico es a los 65 años.
más o menos entre los 60 y los 70 años es donde obtenemos el 63% de los pacientes que terminamos diagnosticando. Los factores de riesgo más importante, esto sí vamos a hacer un poquito de énfasis, es el parentesco. Si yo tuve un hermano o tengo un papá que tuvo antecedente de cáncer de próstata, mi riesgo va a ir aumentando. Pero incluso si tengo un papá y un hermano que tuvieron cáncer de próstata, mi riesgo se va a aumentar hasta 5 veces más. Si estamos hablando que 1 de cada 6 mexicanos van a tener cáncer de próstata, imagínense la posibilidad que tiene un paciente donde su hermano y su papá tuvieron cáncer de próstata. Prácticamente él tiene el 50% de posibilidades de tener cáncer de próstata en alguna etapa de su vida. ¿Cuáles son las causas del cáncer de próstata? Mucho tiene que ver, como les comentaba, la cuestión hormonal, mucho tiene que ver con la cuestión de la testosterona, la calidad de testosterona que se va teniendo en la etapa adulta. Hay otras causas, no son tan importantes como la cuestión genética, pero el tabaquismo, porque es una gran fuente de exposición a químicos, esto va a cambiar los andrógenos circulantes y esto nos va a ayudar o nos va más bien a perjudicar a que nos dé un poquito de cáncer de próstata. Y también la poca eyaculación. Al rato dentro de las recomendaciones les voy a platicar que eyacular es un preventivo para cáncer de próstata. Otras cuestiones tienen mucho que ver la dieta. Por ejemplo, los alimentos procesados van a aumentar mucho la incidencia de cáncer. Y hay un estudio bien importante que señala que todos por ejemplo, los asiáticos que llegaron a vivir a Estados Unidos tuvieron mayor tasa de mortalidad por la pura dieta que se encuentra en Estados Unidos, que es totalmente diferente con la dieta que tienen en Japón o en China. Esto nos habla de que hasta el 1.6% aumenta la tasa de mortalidad por el simple hecho de cambiar tu dieta. Bueno, como les platicaba, también obesidad, síndrome metabólico, son productores de citocinas o productores de procesos de inflamación, que esto a la larga nos puede ayudar o favorecer a la producción de cáncer de próstata. En cuanto a los síntomas, aquí puse nada más una imagen para poderles explicar que desgraciadamente, si nosotros estamos en una etapa inicial, como ven en la imagen, realmente esa bolita que se alcanza a percibir no es capaz de otorgarnos ningún síntoma. La mayoría de los pacientes que diagnosticamos en etapas tempranas no tienen sangrado, no hay dolor, no hay ardor, no tienen pérdida de peso, no tienen absolutamente ningún síntoma. Simplemente a la hora de la revisión con el urólogo tienen alguno o el antígeno prostático alto o el tacto rectal sospechoso o algún dato en el ultrasonido que les hacemos. Entonces, es importante no esperarse ir al urólogo hasta que tengan síntomas, porque si van al urólogo hasta que están sangrando o hasta que tengan problemas para orinar, pues ya vamos a estar en una etapa muy avanzada donde las tasas de curación ya no van a ser las iniciales, ¿no? Teniendo en cuenta nuevamente que es un cáncer curable en etapas tempranas. En cuanto al diagnóstico, muchas veces tenemos como el tabú, pues, de que si a los 40 años o a los 45, y bueno, la realidad es que si el paciente tiene algún hermano o papá con antecedente de cáncer de próstata, el paciente tiene que empezar detección o tiene que ir al urólogo a los 40 años. A los 40 años va al urólogo, se toma su antígeno prostático y dentro de la consulta se le realiza su ultrasonido. Y pacientes que no tienen factores de riesgo inician su tamizaje hasta los 45 años. Dentro del tamizaje hay 3 estudios que tenemos que realizar. Siempre un ultrasonido de vejiga y próstata, el famoso antígeno prostático, que es el estudio de la sangre, pero también tenemos que hacer el tacto rectal. En ocasiones no lo hacemos desde la primera consulta. Siempre es bueno revisar cómo sale el antígeno, qué encontramos en el ultrasonido y ya basado en eso realizar un tacto rectal
más enfocado al paciente para no estar generando pues una molestia en un paciente que a lo mejor no era necesario iniciar a hacerle un tacto rectal. Vamos a hablar, por ejemplo, del ultrasonido. El ultrasonido nos da mucha información porque el ultrasonido nos habla del tamaño prostático. Por ejemplo, una próstata promedio mide 30 centímetros cúbicos y en el ultrasonido podemos ver si la próstata está agrandada, si hay alguna lesión o alguna zona que tenga alguna imagen sospechosa. De aquí podemos ver cuánta pipí deja el paciente después de orinar, o sea, si hay alguna obstrucción en la vía urinaria, si hay presencia, por ejemplo, de calcificaciones intraprostáticas, nos dice si la próstata está inflamada. Da mucha información el ultrasonido. El antígeno prostático, bueno, vamos a poner que hay dos tipos. Por lo regular iniciamos pidiendo solamente el antígeno prostático total o antígeno prostático específico. El antígeno es bien importante saber que es una molécula de la próstata que es muy sensible a todos los procesos inflamatorios, al crecimiento prostático y también a los tumores. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un antígeno prostático elevado, no siempre significa que yo voy a tener cáncer de próstata. Puedo tener un proceso inflamatorio, o sea, una prostatitis, o puedo tener una próstata muy crecida que también me elevan el antígeno prostático. Y por otro lado, también es importante saber que no porque el antígeno prostático esté dentro de los valores normales, significa que no tengo riesgo a tener un cáncer de próstata. ¿Por qué? Hay unos tumores de próstata tan indiferenciados o tan agresivos que ni siquiera se toman la molestia de subir el antígeno prostático. Y es por ese tipo de pacientes, por ese pequeño sector de pacientes, que es imprescindible seguir haciendo el tacto rectal, aún en antígenos prostáticos bajos o dentro del rango normal. Por eso les pongo al final en negritas, pues, valores fuera de rango no significan presencia de cáncer, no se alarmen, pero también valores normales no significan ausencia de cáncer. Es un factor nada más que tenemos nosotros que hacer una conjunción con tanto el tacto rectal y el ultrasonido. Son 3 estudios que se tienen que analizar al mismo tiempo. El antígeno prostático normalmente los laboratorios nos ponen normal de 0 a 4. No tener más de 4 nanogramos por decilitro. Eso es lo que nos ponen como valores normales. Sin embargo, hay tablas donde según el grupo de edad es el antígeno prostático que nosotros esperamos tener o que nosotros esperamos tener. Por ejemplo, si me llega un paciente de 60 a 69 años con un antígeno prostático de 4.3, el laboratorio me lo va a manejar fuera de rango. Sin embargo, está dentro del grupo de edad y en este momento no nos vamos a alarmar. Pero si me llega un paciente con un antígeno de 3.5, pero el paciente tiene 45 años, que yo espero que el paciente no tenga más de 2.5, pues aquí tengo que hacer mayores estudios para ver cuál es la causa de esa pequeña elevación del antígeno prostático. Entre 4 y 10 es algo que llamamos la zona gris. Y ahí es donde, si algún paciente está en esta zona gris, tenemos que pedir el antígeno prostático libre. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático libre es la parte del antígeno prostático que se eleva en próstatas benignas. Y el antígeno prostático total se eleva en próstatas, se puede elevar en próstatas con algún tumor. Entonces, cuando nosotros bajamos la diferencia o el porcentaje del antígeno prostático libre, nos ayuda a tomar una decisión si al paciente lo vamos a mandar a hacer una resonancia magnética o podemos tener una terapia conservadora, manejarlo en pura vigilancia. Un paciente con un antígeno prostático de más de 10, este paciente ya va a tener una gran sospecha o una alta sospecha de un tumor de próstata. Cuando el antígeno lo encontramos de primera vez por arriba de 20, incluso es probable que este paciente ya tenga alguna célula del tumor de próstata fuera de la próstata. Normalmente se podemos encontrar en hueso, lo podemos encontrar en hígado, que son los órganos principalmente afectados. Y bueno, les platicaba del tacto rectal, todo esto llega a lo mismo.
El tacto rectal nos otorga mucha información. Sobre todo podemos detectar el tamaño de la próstata, la consistencia, cómo se siente. La próstata, por ejemplo, si nosotros nos tocamos la nariz, se siente muy, muy blandito, pero si tocamos nuestros nudillos, vamos a sentir duro. Un tumor de próstata normalmente es duro, es como los nudillos. Si nosotros al realizar el tacto rectal sentimos como la punta de la nariz, nos estamos dando cuenta que estamos ante una próstata sana. Aunque el antígeno prostático esté elevado, esté, no sé, en valores de 6, 7, pero si al tocarla nosotros no sentimos la presencia de ningún tumor, la posibilidad de que el paciente tenga cáncer es baja. También nos ayuda a localizar los bordes. Normalmente el cáncer de próstata se encuentra mucho en la periferia de la próstata, casi nunca al centro, siempre está en la periferia. Por eso el tacto rectal, que toca el 70% de la periferia de la próstata, nos ayuda mucho a la detección temprana de estos tumores. Bueno, esta es la imagen donde les comentaba que la mayoría se localizan, el 85% en la zona periférica y 15% en la zona de transición. La zona de transición es la zona donde pasa la pipí como tal, es la zona más próxima o alrededor de la uretra. Los tumores normalmente, el 70% de esta patología, el 70% de los casos son bilaterales al momento de tocarlos. O sea, nosotros podemos encontrar un tumor, pero a la hora de que mandamos a analizar o una vez que ya quitemos todo el tumor, a veces encontramos que el 70% ya se encuentra en otra parte de la próstata. Por eso es bien importante la detección temprana, porque mientras estamos localizando en alguna parte de la próstata, en alguna otra zona de la próstata ya se está presentando algún otro tumor. La mayoría, o estos temas muy importantes, me preguntan, doctor, ¿cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo evitar que me siga dando cáncer de próstata? Y la realidad es que el cáncer de próstata es un tema mucho que tiene que ver con genética. Entonces, sí lo podemos prevenir, podemos disminuir el riesgo, y este riesgo se disminuye mucho con nuestra alimentación. Como les decía, no es el ejemplo que les ponía, por eso hice tanto énfasis con las personas que vienen de Asia a Estados Unidos, porque la alimentación asiática es rica en licopenos, comen mucho, por ejemplo, tomate. Entonces, los licopenos tienen un factor protector para el cáncer de próstata. Les puse esa imagen porque no solamente el jitomate o el tomate es un alimento que tiene licopenos. Lo podemos encontrar en la sandía, en el melón, en la zanahoria, en la lechuga o en algunas, lechuga y tipo alimentos similares. Y bueno, también dentro de los factores de protección es el café, pero bueno, si nos tomamos 1 o 2 tazas de café, la realidad es que no sirve absolutamente para nada. Es más que nada como antioxidante en pacientes que se toman más de 5 tazas de café. Que bueno, a la larga tiene otros efectos secundarios, pero para cáncer de próstata es protector. Y bueno, el alcohol. Si nosotros disminuimos el consumo de alcohol o pacientes que no consumen alcohol tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata. También hay que disminuir mucho los alimentos ricos en grasas saturadas. Y bueno, la realidad es que lo más importante es su cita de prevención con el urólogo. Paciente que vaya con el urólogo a la edad que le toca, repito, 40 años en pacientes con factores de riesgo, 45 años sin factores de riesgo, van a disminuir mucho la detección de cáncer de próstata. Eso es lo que le platicaba. Por ejemplo, en Canadá, que fue mi segunda diapositiva. En Canadá es un país donde las personas van de manera rutinaria a las revisiones, tienen programas de prevención muy bien establecidos y la población es muy disciplinada en seguirlos. Entonces, Canadá es de los países que más detecta cáncer de próstata y a pesar de ser de los que más detectan, son los que menos tasa de mortalidad tienen. Entonces, detectan mucho y se les mueren poco. Esto es importante porque eso quiere decir que los detectan en etapas muy, muy tempranas. Entonces, la mejor prevención ya no es ni lo que comes, ni lo que te tomas, e incluso ni siquiera el eyacular. Por ahí lo tengo, 21 eyaculaciones al mes. A los 40 años de edad es un factor protector, pero son muchas eyaculaciones.
Entonces, no es ni lo que hagas, ni lo que comas, ni lo que tomes. Es la prevención que tengas o los estudios que te realices o tu cita con el urólogo lo que va a ayudar a que detectemos a tiempo esta enfermedad y podamos dar un tratamiento correcto para esta misma. Bueno, me gustaría dejar un espacio largo para las preguntas que tienen. Es un tema realmente muy interesante, pero también es un tema que tiene muchos tabús y me gustaría escucharlos, sus preguntas para invitarlos pues a que visiten a su urólogo y no tengan miedo en cuanto a ir a verlo pues. Más bien quiero dejar este espacio para que me aclarar las dudas que llegaran a tener. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. Y sí tenemos ya algunas que se han presentado en el webinar y bueno, se las voy realizando si me da oportunidad. Y claro. Nos pregunta Jaime. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Hay alguna prueba que tenga una confiabilidad muy alta para detectar el cáncer de próstata? Muy bien. Sí, de manera inicial, nosotros todos empezamos con el antígeno prostático. Si el antígeno prostático sale elevado, ahora necesitamos hacer lo que le llamamos la fracción libre. Cuando salen con alta sospecha, hay un estudio que se llama 4K o 4-Score. Este es un estudio que tenemos que tomar aquí y lo tenemos que mandar a analizar en Estados Unidos. Desgraciadamente no tenemos aquí un laboratorio que tenga la capacidad de analizarlo, pero es un estudio caro. Es un estudio caro, la realidad se usa muy poco. Por eso, mejor tenemos los lineamientos que ya tenemos. Incluso en Estados Unidos, por lo caro, no lo hacen de manera rutinaria. Más que nada, lo hacen como para evitar biopsias innecesarias. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos un antígeno prostático sospechoso, un tacto rectal sospechoso, mandamos a realizar una resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que es un estudio no analítico, pero es un estudio de imagen, en donde sí tiene una gran tasa de acertación, de sensibilidad y especificidad que le damos nosotros, donde según el grado del diagnóstico que nos diga la resonancia, es la posibilidad del paciente que tiene para tener una biopsia de próstata positiva. Después de la resonancia magnética, yo no le puedo decir a ningún paciente, usted tiene cáncer de próstata. Yo, aunque la resonancia magnética me salga altamente sospechosa cáncer de próstata, yo necesito mandar a biopsiar esa próstata para que me corrobore si realmente hay cáncer o no hay cáncer. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es doble, doctor. La primera Perfecto. es, ¿qué diferencia hay entre una hiperplasia de próstata y un cáncer de próstata? Y la segunda, relacionada, es, ¿qué posibilidades existe de que un crecimiento de próstata evolucione a un cáncer? Muy bueno. Esa pregunta, la realidad quería que me la hicieran. Al principio comentaba, hay 3 enfermedades en la próstata. Las 3 enfermedades pueden ir juntas o las 3 enfermedades pueden ir separadas. O sea, podemos tener solamente una de ellas, 2 de ellas, las 3 de ellas. No se relacionan una con otra. El tener prostatitis no significa que voy a tener cáncer de próstata, ni el tener hiperplasia prostática significa tener cáncer de próstata. La hiperplasia prostática, como lo comentaba, es solamente el crecimiento anormal, es el crecimiento habitual que va a tener la próstata, es la forma en la que la próstata envejece. Indudablemente todos los hombres o todos los humanos vamos a tener canas cuando lleguemos a cierta edad, vamos a tener arruguitas cuando lleguemos a cierta edad, y bueno, también la próstata envejece, y la forma en la que la próstata envejece es creciendo. En algunas ocasiones, parte del crecimiento puede tener crecimientos anormales, genéticamente anormales, y es cuando salen los tumores. Pero son 2 enfermedades completamente diferentes. ¿Qué síntomas me da uno? El crecimiento de próstata me genera problemas para orinar. El cáncer de próstata en etapas iniciales no. El cáncer de próstata en etapas iniciales no da ni un solo síntoma. Entonces, esa es la gran diferencia. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y también relacionado con la hiperplasia prostática, doctor, nos pregunta Jocelyn, doctor, ¿la hiperplasia prostática se tiene que operar? Bueno, esa es también buena pregunta. La realidad es que se puede controlar en etapas iniciales con medicamentos. Sin embargo, el crecimiento la hiperplasia prostática significa crecimiento, es una próstata que va creciendo.
conforme va creciendo, va cerrando el ducto o la uretra, que es el ducto por donde sale la pipí. Llega el momento que los medicamentos no tienen la capacidad de poder controlar ese cierre de la pipí o ese cierre del crecimiento prostático, y ahí es cuando tenemos que realizar cirugías. Depende la etapa de cada paciente o depende el crecimiento de la próstata, es la cirugía que tú le vas a ofrecer. A estas alturas tenemos más de 20 diferentes tipos de cirugías de próstata. Cada paciente requiere un tipo de cirugía completamente diferente. Sí, es verdad que la resección de próstata o la enucleación con láser de Olmio son el gold estándar, digamos que son las que se realizan en el 80-90% de los pacientes, pero para algunos pacientes en etapas muy específicas sí se realizan otro tipo de procedimientos mínimo invasivos. Afortunadamente, la mayoría de los procedimientos para la erradicación del crecimiento prostático, de los tumores de próstata, cada vez tienen tecnologías mucho menos invasivas que hacen que el paciente se pueda dar incluso de alta el mismo día que se opere. Por eso a veces es preferible operarlos en etapas tempranas para que no tengan problemas en etapas ya más avanzadas, donde a lo mejor el corazón ya no va a estar igual de fuerte para tolerarme una cirugía. Aunque sean mínimo invasivas, es mejor hacerlas en etapas tempranas y evitarle un problema futuro al paciente. Entonces, no todas las hiperplasias se operan, pero a la larga vemos que la mayoría de los pacientes de los hombres, vamos a terminar operados de cáncer de próstata. Anteriormente, las tasas o la edad promedio para operar la hiperplasia prostática rondaba entre los 70, 65 años. Y últimamente hemos estado operando pacientes incluso menores de 60 años. Y esto es meramente preventivo también. Perfecto. Entonces, sí, no todos se operan, pero sí les va mejor el que se opera en etapa temprana. Así es. Y en esta etapa temprana, doctor, nos pregunta María Isabel, ¿se presenta disminución de la erectibilidad en las etapas primarias? No, la realidad que la erección como tal no tiene nada que ver con el crecimiento de próstata. La erección tiene mucho que ver con factores también de la testosterona, factores emocionales, factores de pareja, factores sociales, factores, o sea, es multifactorial la cuestión de la erección. A veces el propio crecimiento prostático hace que el paciente pierda seguridad al no estar orinando de manera satisfactoria e impacta de manera emocional en la erección, pero no es un factor que tenga vínculo como tal. Muy bien, doc, muchas gracias. Jesús nos pregunta, hace poco escuché que probablemente algún tipo de virus, del virus del papiloma humano, pudiera tener algo que ver con el cáncer de próstata. ¿Qué opina? Todavía no hay la realidad es que no hay relación tampoco entre el virus del papiloma humano y el cáncer de próstata. Les comentaba, el cáncer de próstata mayormente es genético, no es modificable por procesos inflamatorios. Entonces, es más bien cambios en la testosterona, cambios en la calidad de la testosterona, lo que hace que empecemos a tener un crecimiento anormal de la próstata, pues de las células de la próstata como tal. Muy bien, doc, muchas gracias. Bueno, por aquí tengo alguna otra pregunta. Dice, José, ¿es recomendable extraer la próstata desde jóvenes a cualquier edad antes de que se presenten problemas con esta glándula, doctor? No, tampoco es como que a los 45 años nos tenemos que operar todos los hombres para prevenir el crecimiento. No, es importante saber que para todo hay momentos. Nosotros tenemos parámetros muy establecidos, muy fijos, sobre todo que el ultrasonido nos da. El ultrasonido, cuando uno va al consultorio a realizárselo, medimos 3 cosas bien importantes: la capacidad de la vejiga, el tamaño de la próstata y la cantidad de orina que el paciente deja después de orinar. Si el paciente te empieza a dejar una cantidad de orina después de orinar, 20 mililitros, 30 mililitros, este paciente se encuentra con un crecimiento de próstata o con un problema que me está haciendo que no vacía al 100%. Entonces, aquí podemos empezar con medicamentos y cuando veamos que la respuesta al medicamento no está siendo satisfactoria, el paciente está en una etapa adecuada para valorar una cirugía prostática. Y no es que quitemos toda la próstata, se quita solamente la parte que va a generar crecimiento y que nos va a hacer
que el conducto no pueda fluir bien la orina. Pero no se quita totalmente la próstata. Como tal, es dejar la parte, o la cascarita, como le llamamos, ¿no? Dejamos la parte que va pegada a la parte exterior y se quita todo lo del centro. Por eso esta cirugía tampoco previene el cáncer, porque normalmente el cáncer se encuentra en la periferia. Así es. Y la cirugía de próstata, normalmente cortamos lo del centro. Muy bien. Nos dice Jorge Doc, manteniendo el antígeno por debajo del máximo por varios años, ¿evita la necesidad de tacto o hasta qué periodo es recomendable? Ok, no, como comentaba, la necesidad del tacto rectal no se evita. Sí, la posibilidad de que tenga un cáncer realmente es muy baja, pero hay tumores tan raros, tan indiferenciados, que me he encontrado tumores o cáncer de próstata en pacientes que tienen antígenos de 2. Entonces, el cáncer de próstata el tacto rectal no lo podemos quitar todavía dentro de nuestra herramienta para la detección del tumor de próstata. Sí, y hay que comentar lo que la realidad es que es un elemento no tan invasivo que nos da a los médicos un panorama muy completo de las condiciones de la próstata. Como dice el doctor, efectivamente revisamos un paciente de manera integral y los estudios de laboratorio son complementarios. A la fecha, pues justamente hay criterios que disminuyen la posibilidad de tacto, pero para un médico en general, es más para los urólogos, es importantísimo realizar un tacto rectal. Así es. Bien. Muy bien, doc. Por aquí nos preguntan, Alberto, ¿qué porcentaje de pacientes quedan con impotencia y o incontinencia urinaria, doctor? ¿Después de la cirugía? Yo me imagino que sí. Yo creo que la pregunta va enfocada después de la cirugía. Si es cirugía por cáncer de próstata, que la cirugía que se recomienda es la prostatectomía radical, tiene un margen de incontinencia. Bueno, también esto depende mucho de qué etapa se localice. Cuando nosotros localizamos en una etapa muy temprana el cáncer de próstata, la realidad es que la tasa de impotencia es solamente del 30% y la tasa de incontinencia es del 1%. Cuando se detectan en etapas muy tempranas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la disección o a la hora de separar el tumor que estás quitando de las bandaletas, que son las que llevan o de los nervios, pues, que son los encargados de llevar la erección, pues la disección es muy, muy fina y es muy fácil de hacerla, muy sencillo, no lastimas absolutamente nada. Pero cuando ya son tumores un poquito más avanzados, la tasa de dificultad para la erección baja muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poquito más agresivos a la hora de hacer la resección del tumor. Quitamos un poquito más extenso y a la hora de quitar más extenso se terminan lastimando las bandeletas nerviosas, que son las que nos ayudan con la erección. Entonces, entre más avanzada esté el problema, más tasa de impotencia y más posibilidad de problemas de incontinencia. Pero la realidad que las tasas de incontinencia cada vez son menores con la cirugía laparoscópica y robótica. Anteriormente, yo cuando estaba estudiando, estamos hablando ya hace muchos años, hace 10 años, cuando estaba en la residencia, se comentaba de una tasa casi del 50% de incontinencia y ahorita, pues la realidad de la tasa de incontinencia está por debajo del 10%. Mucho, mucho por debajo del 10%. Así es. Muy bien, doc. Muchas gracias. Javier nos pregunta, doctor, ¿nos puede hablar con respecto de las biopsias? Muy bien. Bueno, la biopsia de próstata se realiza cuando tenemos un tacto rectal sospechoso, cuando tenemos un antígeno prostático elevado, cuando tenemos una resonancia magnética con un PIRADS 3, 4, 5, sobre todo. Entre más alto el PIRADS, que es el resultado de la resonancia magnética, pues nosotros tenemos que hacer una biopsia transrectal de próstata o una biopsia transperineal. Afortunadamente tenemos dos formas de realizarlas, ya sea por dentro del recto o transperineal. En estos momentos estamos realizando la transperineal. La transperineal tiene mucho menos tasa de infección. Algo que nos preocupa mucho en la transrectal es que a la hora de pasar por una vía sucia, que es el ano, y con la misma aguja, pues terminar picando a la zona prostática, normalmente migrábamos bacterias de la zona rectal a la próstata. Entonces, generábamos muchas prostatitis por infección y eso pues no era algo muy bueno, ¿no? Abusábamos del uso de antibióticos
Ahora con la biopsia transperineal, que bueno, anteriormente no la hacían porque no se tenía ni la experiencia, incluso ni los equipos, ni la tecnología que tenemos hoy, los ultrasonidos que tenemos ahorita son la realidad maravillosos, pues, y podemos hacer biopsias mucho más eficaces, mucho más eficientes y teniendo mucho menos efectos secundarios que con la transrectal de próstata. Entonces, ahorita un tema muy importante para la población general es buscar la biopsia transperineal de próstata, que está ahorita mucho mejor o está dando mejores resultados que la biopsia transrectal de próstata. Y relacionada a la biopsia, doctor, también nos preguntan, ¿es dolorosa la prueba? Sí es molesta, pero puede ser con sedación. O sea, puede ser con una anestesia suavecita y las molestias son mínimas, pero todo depende de la forma en que te la hagan, si es transperineal o transrectal. Muy bien, doctor. Bueno, pues por aquí quedó también una duda, doctor, relacionado a las eyaculaciones. Una de ellas es, ¿qué papel juegan las eyaculaciones? Muchas gracias. Y relacionado a eso mismo, que si una vasectomía también puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Es bien importante. La vasectomía no es un factor de riesgo para cáncer de próstata, porque la vasectomía lo único que hace es cortamos el ducto que lleva el semen, bueno, los espermatozoides hacia el exterior. El hecho de que no pasen espermatozoides por la próstata no lo condiciona para nada para cáncer de próstata. Hay muchos estudios ya y estudios muy grandes, muy bien realizados, donde no demuestran diferencia en pacientes vasectomizados y no vasectomizados. La tasa de riesgo sigue siendo la misma. Y la otra pregunta era, ¿me la repite, perdón, doctor? Me fui con lo de la vasectomía. Sí, no, la otra es, ¿qué papel juega la eyaculación como de medida preventiva? ¿Cómo hace la eyaculación? Bueno, esto es bien fácil. La próstata es un aparato reproductor, es lo que le comentaba. La función de la próstata es bombear. Es lo que da la fuerza todo el semen a que salga hacia el exterior y lleguen el semen al lugar donde tiene que llegar. Cuando nosotros no eyaculamos lo suficiente, estamos generando congestión de la propia próstata. Esto a la larga genera un proceso inflamatorio, genera mayor oxidación de la próstata, mayor aumento, aumenta todo lo que es la cascada de proceso inflamatorio y esto hace que aumente el riesgo de cáncer de próstata. Por eso estar eyaculando nos ayuda mucho a que la próstata pues no esté congestionada y disminuye el riesgo de cáncer. Muy bien, doctor. Muchas gracias. También nos están preguntando, relacionado a la biopsia, doctor, que si una vez que la biopsia ha dado un resultado positivo, ¿qué prosigue? ¿Cirugía, radiación, quimioterapia? ¿Cuál es la continuidad de estos pacientes? Depende mucho de la etapa clínica en lo que nos encontremos. La biopsia nos otorga un resultado, algo que llamamos el Gleason, una escala de Gleason, y eso nos va a clasificar en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. ¿Qué quiere decir riesgo alto, medio o bajo? Esto significa la posibilidad de que si yo le quito al paciente la próstata, por ejemplo, en un paciente que sale un Gleason 10, que es lo máximo, y yo al paciente le determino quitar la próstata, lo más seguro es que el paciente ya tenga células fuera de la próstata. Entonces a este paciente no lo voy a curar con la cirugía. Este paciente probablemente le vaya a hacer la cirugía para control del tumor, pero también le voy a dar tratamiento para disminuir el tumor si ya está fuera del mismo, ¿no? En cambio, pacientes que están en un Gleason 6, que es el Gleason más bajo que hay, pues vamos desde 6 hasta 10. Un paciente que tiene un Gleason 10 con un antígeno prostático muy bajito, es un paciente que le damos de bajo riesgo a recurrencia, bajo riesgo a que después de operarlo me repita o me recurra el cáncer de próstata. Este paciente inmediatamente se le recomienda cirugía. Podemos también ofrecerle como una alternativa la radioterapia. Son factores que tenemos que platicar con el paciente. La mayoría deciden realizarse la cirugía porque si después de la cirugía nosotros tenemos alguna recurrencia, podemos ahora recurrir a la radiación. Pero un paciente que empezó con radiación ya es difícil recurrir o poderle ofrecer la cirugía. Entonces, hacer primero la cirugía nos da la oportunidad de tener
como otra oportunidad, ¿no? Ujú. Es algo que los urólogos normalmente han preferido ir más sobre la cirugía que sobre la radiación. Muy bien, doctor. Nos regresamos un poquito nuevamente con lo de las eyaculaciones, doctor. Nos preguntan, Sí. ¿cuando las eyaculaciones son sin fuerza, es a consecuencia de un daño prostático? No, cada paciente tiene una cantidad, o sea, por ejemplo, a veces les digo, hay pacientes que eyaculan 1 mililitro, hay quien eyacula 5 mililitros, y no significa que tengas más riesgo o no de tener cáncer de próstata, no significa que tengas un ducto tapado, no significa pues nada, ¿no? Ujú. Es como el que tiene un dedo chiquito y un dedo grandote, o sea, no afecta absolutamente nada, simplemente la fuerza de la eyaculación, la cantidad de la eyaculación, pues dependen de cada persona. En ocasiones sí puede haber procesos inflamatorios que disminuyan la cantidad o la fuerza de la eyaculación, o incluso puede haber medicamentos, por ejemplo, la tamsulosina, que es un medicamento que usamos para el crecimiento de próstata, hace que de plano no eyaculemos. Nosotros vamos con el urólogo, le damos su tratamiento para el crecimiento de próstata, y algo que al paciente le sorprende mucho es que después de tomar ese tratamiento ya no eyacula. Entonces el paciente llega asustado y dice, doctor, ya estoy peor, ya no eyaculo. Y no, realmente el medicamento abre tanto los ductos, disminuye la presión intraprostática y hace que el semen salga sin presión. Entonces, incluso a veces que no haya tanta presión al eyacular, pues significa que los ductos están libres, que no hay mayor problema. ¿Va? Entonces, Muy bien. no tiene nada que ver eso. Perfecto, doc. Mire, por aquí tenemos algunas preguntas que son muy médicas en ese aspecto y que requieren de seguimiento, doctor. Nos preguntan sobre un proceso infeccioso de repetición, sobre el proceso de la biopsia, sobre la atención y la consulta. Y para darnos un poquito un panorama más adecuado, doctor, ya nos habló sobre todo de los factores de riesgo. Si en casa nuestros padres, nuestros hermanos tienen factores de riesgo, pues hay que acudir lo más tempranamente con un urólogo. Pero la realidad es que el screening es paciente a mayor de 40 años varón, es indispensable por lo menos una consulta de seguimiento hasta identificar algún factor de riesgo. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Dónde podemos solicitar una consulta con usted para podernos asesorar y sobre todo estas personas que nos están pidiendo biopsias, presupuestos y lo más Claro. importante, el seguimiento, ¿dónde lo podemos localizar? Estoy en Médica Campestre, en la torre de especialidades, en el consultorio 101. Ahí estoy de lunes a viernes, todas las mañanas. Ahí estoy con ustedes. Cuando gusten, estoy a la orden. Muy También me bien. pueden seguir en mis redes sociales, ahí Uro Hasai, o tengo mi página de Facebook, también me pueden buscar. También en las redes viene mi teléfono. Algunos pacientes me mandan mensajes, ahí estoy a la orden, con todo gusto. A veces me encantaría contestar todos los que me mandan. La realidad es que pues no alcanzo a contestarlos todos, hacemos como una selección de los, digamos, los más importantes, pero pues ahí estoy a la orden. Lo que se les ofrezca me pueden buscar en Médica Campestre, Torre Especialidades. Muy bien, doc. Pues muchísimas gracias. La verdad es que el objetivo principal de esto es generar esta concientización y pues todos en casa, los varones que pues nos estamos aquí viendo la publicidad y sobre todo el webinar, pues en algún Claro. momento vamos a requerir el seguimiento o tenemos padres, tenemos hermanos, Sí. tenemos hijos y pues bueno, hay que generar esa conciencia como lo hacen países como Canadá y Australia, ¿no? Que justamente Sí. ahí marcan una diferencia y eso es muy importante que desde ahorita comencemos con un tamizaje y es muy reconocido el trabajo, sobre todo de la concientización del cáncer de mama en la mujer. Vamos a darle la importancia que lleva la concientización del cáncer en el hombre, específicamente hablando de próstata. Sí, somos mexicanos, somos muy machos, pero también es importante que nos cuidemos y cuidemos a los que están a nuestro alrededor, porque justamente la importancia de esto no radica en precisamente de si tacto rectal o no tacto rectal, es la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y que el médico tenga las herramientas necesarias de podernos dar esta atención, porque justamente a nuestro lado hay una familia, tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos mucha familia como tal, y pues justamente ellos estaban como partícipes de todos nosotros. Y justamente por ello, Doc, pues nada más queremos agradecerle su tiempo, su colaboración, por crear esta conciencia en cada uno de nosotros, y a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a llegar el presente reconocimiento. Gracias. Por su valiosa participación, y ya posteriormente hablaremos de algún otro tema relacionado a urología. Por ahí hay un proyecto que se está cocinando y pues bueno, ya después vamos a traerles noticias. Perfecto, no, pues un placer. Ahí estoy a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca. Y pues, dudas, me pueden escribir en mis redes sociales también. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, también agradecerles a todos ustedes que cada 8 días nos siguen a través de esta
de esta plataforma, justamente con temas de mucha importancia. Les recordamos que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos hizo favor de compartir durante este webinar. Y pues justamente ahí mismo encontrarán la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 86 y esta está dedicada precisamente a todos los papás, a todos nuestros papás, a nosotros mismos. La pueden descargar, van a encontrar temas muy interesantes relacionados con esta conmemoración, sobre todo hablando específicamente del cáncer de próstata. Por ahí encontrarán algunas ofertas que tenemos justamente para promocionar este tipo de estudios, como es la resonancia multiparamétrica de próstata, y bueno, compartirla con todos sus seres queridos. Y pues bueno, también invitarlos la próxima semana, tenemos un tema muy interesante como cada 8 días. También se viene justamente la semana del donador de sangre. También es de suma importancia concientizar sobre la importancia de donar sangre para los hospitales, tanto públicos y privados. Y justamente para ello la doctora Ana Isabel Hernández Blas, que es patóloga clínica, nos hablará de esta importancia de la donación de la sangre altruista. Nos esperamos aquí la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Doctor, gracias. Gracias, Pablo. Hombre, Gracias, un placer. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.